Hola, buen día. Buenas tardes en realidad. Vamos a dar comienzo a esta webinar que organizó el Laboratorio de Ciencias sobre mielofibrosis, actualización, con un foco fundamentalmente en cuanto a la intervención temprana en este tipo de pacientes. Y bueno, para eso tenemos el agrado de contar con el invitado, nuestro speaker vecino, por todos conocidos, al doctor Federico Sagman. Él realizó su formación en hematología en Fundaleu, Argentina, donde continuó trabajando, siendo en la actualidad el subjefe del servicio de hematología, es hematólogo del Centro Pavlovsky, investigador principal de trials en mieloproliferativos, como el JAMP Study. Es coordinador y participante de subcomisiones de la Sociedad Argentina de Hematología en neoplasias mieloproliferativas FI negativas. Es docente en el curso superior de hematología de la Sociedad Argentina de Hematología del módulo de neoplasias mieloproliferativas, coautor de las guías de tratamiento de la Sociedad Argentina de Hematología, es autor y coautor de múltiples artículos relacionados en este tipo de neoplasias y sus tratamientos, y bueno, y un sinnúmero de trabajos y cosas para comentar de su amplio currículum, pero bueno, damos paso entonces a Federico. Muchas gracias, Federico, por participar en este evento. Y bueno, y al laboratorio en particular por dejarme participar como coordinadora. Bueno, ya me conocen, supongo, soy Mariana Estebenazzi, profesora agregada de la Cátedra de Hematología y coordinadora de la Policlínica de Neoplasias Mieloproliferativas. En esta webinar, la idea es que Federico nos muestre su presentación. A continuación, vamos a presentar 3 o 4 casos clínicos que los van a presentar posgrados de hematología. Va a presentar la posgrado y residente Denise Simovic, de la Cátedra de Hematología de la UDELAR, Jennifer Duarte, que es posgrado actual también de la cátedra, y la doctora Virginia Bradvica, que fue residente de la cátedra, y quizás también, si da el tiempo y está por allí, la doctora Carolina Córdoba, también ex residente. La doctora Virginia Bradvica estaría representando al Hospital Militar y Carolina a Paysandú. Bueno, y otra cosa que les quería comentar, pues después de los casos, podemos dar pie para la discusión. Cualquier pregunta que tengan o comentario lo pueden generar en el chat, y si quieren participar hablando, nos avisan, y Gonzalo Nande del laboratorio les habilita el audio, ¿sí? Bueno, damos por iniciado entonces. Muchas gracias. Hola Mariana, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a vos, a la Sociedad de Hematología de Uruguay y a Gonzalo Nández por Ciencia, así que para mí es un placer y un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Yo, voy a compartir mi presentación para que la puedan ver. Y bueno, me imagino que ahí la están viendo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, un poco como decía Mariana, el objetivo de la presentación era hablar de el tratamiento de la mielofibrosis, que es una patología que, bueno, que es poco frecuente, entonces viene bien de vez en cuando refrescar un poco cómo es el manejo de la misma. Si nosotros esquematizamos el manejo de un paciente con mielofibrosis en 2022, podemos dividirlo en 3 etapas. O sea, la etapa diagnóstica, aquel paciente que nosotros diagnosticamos con mielofibrosis, ya sea primaria o un paciente que viene con diagnóstico de trombocitemia esencial o policitemia vera y progresa a una mielofibrosis secundaria. Después tenemos lo que es la etapa de evaluar, analizar el riesgo de la enfermedad y la carga sintomática, cuál es el síntoma que está siendo más prioritario en el paciente, y en base a eso desarrollar un plan terapéutico, que básicamente va a ser o definir y decidir un trasplante de médula de manera rápida, que no es lo más frecuente, o simplemente elegir cuál es el mejor tratamiento de primera línea. Entonces, algo que es importante también recalcar es que
el diagnóstico, generalmente nosotros recomendamos usar el diagnóstico de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud. No nos cuenta toda la historia. O sea, por lo general, el diagnóstico de mielofibrosis tiene una carga muy importante. Y lo que tiene igual la mielofibrosis es que comparte en mayor o menor medida características de las otras neoplasias mieloproliferativas. Entonces, si bien es la neoplasia mieloproliferativa que generalmente viene con una carga sintomática más importante y mucho más que policitemia vera y trombocitemia esencial, esto es variado y hay algunos pacientes con PBOT que pueden estar realmente sintomáticos. Cuando hablamos de cuáles son los problemas principales que tenemos que lidiar de un paciente con mielofibrosis, básicamente van a ser las citopenias y la anemia es la más frecuente, donde un 75% de los pacientes van a tener anemia e incluso un cuarto de ellos en la evolución de la enfermedad por ahí incluso van a tener requerimiento transfusional. Y por otro lado, el manejo de la esplenomegalia. Generalmente la mielofibrosis es la neoplasia mieloproliferativa que tiene mayor esplenomegalia con respecto a la TE y la PB. Y sí es para destacar que muchas veces grandes esplenomegalias, o que el tamaño de la esplenomegalia no es proporcional a el dolor. A veces vemos esplenomegalias voluminosas que no son muy sintomáticas, y a veces esplenomegalias que no son tan grandes pueden estar acompañadas de muchos síntomas. Si bien los eventos vasculares los asociamos más a PB y a TE, los pacientes con mielofibrosis también tienen más riesgos de trombosis que la población general. Y por supuesto que el riesgo de progresión de mielofibrosis a una fase acelerada, a una leucemia aguda o incluso algún tipo de enfermedad mieloide más agresiva, tipo mielodisplasia, siempre está presente. Y todo esto de la mielofibrosis se da sobre un paciente que muchas veces tiene otras comorbilidades, como enfermedades tipo diabetes, enfermedad cardiovascular, etc. Toma medicación que también pueden influir en la decisión terapéutica. Entonces, dijimos que lo primero, lo más importante es establecer el riesgo de la enfermedad, porque nosotros tenemos que identificar a aquel paciente que tiene un pronóstico, una sobrevida estimada menor a 5 años, porque con estos pacientes vamos a considerar siempre fuertemente si se pueden beneficiar con el trasplante. Entonces yo le voy a contar un caso clínico que estoy viendo, que estoy siguiendo, y empezó hace muchos años, en 1984, es una mujer que le diagnosticaron trombocitemia esencial cuando tenía 18 años. En ese momento tenía 2 millones de plaquetas. Empezó hidroxiurea, yo acá no la conocía, yo acá era muy chiquito, muy joven, no era médico. Empezó con hidroxiurea, que la tomó durante un año. Después, entre los 22 y los 45 años, estuvo con aspirina solamente. Y en 2010 desarrolló anemia y notó que mejoraba, entre comillas, la trombocitosis. Ante este cambio en las manifestaciones clínicas, de manera adecuada, la paciente sospechó una progresión a mielofibrosis, se biopsió, la biopsia fue compatible con mielofibrosis, en ese momento se hizo un estudio de SAC2 que fue negativo, y ya tenía una esplenomegalia significativa, aunque no era sintomática. Se mantuvo en observación entre 2011 y 2014, la anemia no era muy importante, pero en 2015 la anemia se hizo un poco más profunda, entonces se la trató con talidomida, con lenalidomida, con ruxolitinib incluso, y finalmente con eritropoyetina en dosis que variaron entre 10 y 40.000 unidades por semana. Entonces yo acá quería hacer un pequeño alto, en realidad ustedes se la contestarán cada uno en su casa. Si ustedes consideran que fueron correctas las drogas utilizadas para el tratamiento de la anemia, sí o no. Recuerdan que habíamos dicho talidomida, lena, ruxo y eritropoyetina. Bueno, acá yo les muestro cómo es el algoritmo del manejo de la anemia de un paciente con mielofibrosis. La verdad que no hay una droga que sea terriblemente efectiva y que nos solucione este problema. Pero bueno, de esta manera más o menos podemos controlar la anemia de varios pacientes. Lo ideal es basarse en el nivel de eritropoyetina endógena, y cuando hay una inadecuada respuesta de la eritropoyetina, esto quiere decir menos
de 125 o menos de 200 unidades internacionales por mililitro de eritropoyetina, la droga de elección sería eritropoyetina. Nosotros acá usamos una dosis, generalmente es alta, es mayor a la dosis que usamos en anemia por insuficiencia renal, y generalmente usamos 40.000 unidades por semana. La respuesta no es inmediata, a veces puede ser en un mes, 2 meses, pero tratamos de no cambiar el tratamiento antes de los 3 meses. Si obviamente el paciente se benefició, mejoró la anemia, uno va a seguir con la eritropoyetina. Aquel paciente que después de 3 meses no se vio ningún beneficio, la recomendación es cambiar de medicación. Y como segunda línea, el algoritmo que propone Cervantes en España era pasar a danazol. De la misma manera que si la eritropoyetina endógena ya tiene una buena respuesta, o sea, hay una eritropoyetina endógena elevada, la chance de que responda a eritropoyetina es muy bajita, entonces generalmente hay uno pasa a danazol como primera línea. La respuesta al danazol es más lenta aún, ¿sí? Se empieza con una dosis de 200 cada 12 miligramos, y se puede escalar a 600 miligramos, y si no responde después de los 6 meses, la recomendación sería cambiar a talidomida. Si responde, uno continúa con danazol. Entonces, de esta manera es más o menos como hace ya unos cuantos años se recomienda el manejo de la anemia y no ha habido muchos avances. Yo acá les voy a presentar una droga que es el luspatercept. Es un agente estimulante de la etapa final de la eritropoyesis, que ya se la probó en pacientes con algunas anemias hereditarias e incluso en pacientes con mielodisplasia, y se le evaluó también en pacientes con mielofibrosis, con anemia asociada a la mielofibrosis. En este trabajo se analizaron 4 cohortes, un grupo de pacientes que no recibían ruxolitinib y pacientes que estaban tratados con ruxolitinib, pacientes que no requerían transfusiones y pacientes que requerían transfusiones. Y se los trató con luspatercept con respuestas variadas. La actualización al año siguiente de en cuanto a las respuestas, yo para no cargarlos con números, seleccioné a las cohortes 2 y 3, que eran aquellos pacientes que tenían dependencia transfusional, los que no recibían ruxolitinib y los que sí recibían ruxolitinib, donde un 30% de los pacientes lograron independencia transfusional y un poquito menos de la mitad de los pacientes lograron reducción del requerimiento transfusional. Entonces, vemos que es una droga que fue efectiva, aunque tampoco es que revolucionó el manejo de la anemia. Seguimos con estos porcentajes de más o menos tercios, o que algunos pacientes mejoran, pero bueno, no es que nos resuelve el problema de la anemia en mielofibrosis. Y esto es todavía, nosotros no tenemos esta medicación. Sé que se prevé que para la segunda parte del 2022 pueda estar aprobada en Argentina. Entonces, volviendo al caso nuestro, la paciente que tenía anemia se la trató con eritropoyetina, y en 2015 a 2017, en 2017 se le propuso trasplante. Ella no tenía un donante histoidéntico relacionado, y la pregunta sería, a su criterio, si les parece correcta la propuesta para el trasplante de este paciente. Las opciones serían sí, no o no sé. No sé, en realidad sería, claro, bueno, no tengo los elementos necesarios para decidir. Es medio capciosa esta pregunta, y bueno, un poco apunta a lo que nos pasa a todos, generalmente en el consultorio, que muchas veces usamos el ojímetro, ¿no? O sea, decimos, este paciente no es para trasplante, este paciente sí es para trasplante, y hoy en día tenemos escalas fáciles de hacer, de aplicar, que nos pueden orientar a la decisión terapéutica. Me refiero al IPCS, que está, básicamente, inicialmente se lo definió para ser utilizado al diagnóstico. El DIPS y el DIPS Plus son scores dinámicos y están diseñados de una manera que se pueden aplicar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, aunque en la práctica se los usa más o menos indistintamente. Para mí la gran fortaleza de estos scores es que utilizan variables que las tenemos siempre en el consultorio, como es la edad, la hemoglobina, los glóbulos blancos, blastos en sangre periférica y la presencia de síntomas constitucionales. Entonces, son datos que
vamos a tener siempre disponibles y nos van a poder estratificar el riesgo de una manera bastante precisa. Y si agregamos la plaquetopenia, o si tiene requerimiento transfusional, o si tiene un citogenético desfavorable, que acá sí por ahí ya entramos en un terreno un poquito más pantanoso, porque muchas veces este dato no lo tenemos, pero bueno, tenemos el DIPS Plus, que algunos autores sostienen que define un poco mejor el riesgo de los pacientes. Entonces, con respecto a la pregunta, un poco estaba orientada a que nos acostumbremos a utilizar algún score pronóstico y no que lo hagamos a ojímetro a la decisión, ¿sí? Nadie pretende que se acuerden estas variables, porque si bien son sencillas, un montón de scores que nosotros somos hematólogos y manejamos los scores de linfomas, de leucemias, de mieloproliferativos, LLC, entonces es medio imposible acordárselos, pero bueno, tenerlos a mano y cuando tenemos el paciente, buscar el score, tratar de identificar puntualmente qué variables desfavorables están presentes y ver qué riesgo tiene. Entonces esta paciente, hicimos eso, tenía 51 años, tenía una hemoglobina de 9,8, 8.000 glóbulos blancos, no tenía blastos y no tenía síntomas constitucionales, por lo cual tenía un riesgo intermedio 1. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, había dicho al principio de la presentación que aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida menor a 5 años, esto quiere decir un score de riesgo intermedio 2 o alto, nosotros deberíamos considerar el trasplante. Obviamente que después hay otras variables más allá de la enfermedad, como la edad, por supuesto, y comorbilidades, que nos van a decir si el paciente es candidato o no a trasplante. Pero bueno, este paciente nosotros sabemos que su expectativa de vida es menor a 5 años y si es joven, el trasplante puede ser la mejor alternativa. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con aquel paciente que está en el riesgo intermedio 1? O sea, no es de bajo riesgo, tampoco es de alto riesgo, está ahí en el medio. Y es acá donde generalmente la recomendación es, bueno, en estos pacientes refinamos el pronóstico, tratemos de buscar alguna variable más que nos pueda precisar un poco más qué va a pasar con ellos y obviamente hacer un seguimiento más cercano. Entonces acá en esta tabla vemos a la izquierda los scores que les mencioné inicialmente, IPCS, DIPS, DIPS Plus, y a la derecha, bueno, otros scores que van apareciendo, que básicamente utilizan datos moleculares, datos de la anatomía patológica, para refinar un poco más el pronóstico. Hay varios, es difícil, uno no se va a acordar de todos, pero sobre todo por lo menos tener el concepto de que hay otras variables, hay otras cosas más allá de estas características clínicas que mencionamos que están incluidas en el IPCS o en el DIPS, que nos van a hablar del pronóstico. Y me refiero a las mutaciones driver. Sabemos que aquel paciente que tiene una mielofibrosis con CALR generalmente tiene el mejor pronóstico que aquellos pacientes que tienen la mutación del SAC2, que tendrían como un riesgo así intermedio, y los que tienen peor pronóstico son los pacientes que tienen mielofibrosis y son triples negativos. Entonces acá ya tenemos un dato extra que nos puede hablar de un poco la evolución de este paciente. Y los otros datos son los datos de mutaciones adicionales. Entonces, ya si bien, por lo menos en Argentina, nosotros no tenemos una disponibilidad amplia o un acceso amplio a estas mutaciones, y tampoco las necesitamos en todos los pacientes. Pero hay algunos pacientes puntuales que por ahí vale la pena un esfuerzo y tratar de conseguirlas. Entonces, fíjense cómo los pacientes que tienen presente alguna de estas mutaciones de alto riesgo tienen peor sobrevida que los pacientes que no tienen ninguna. Y sobre todo esto a la derecha me parece que más importante es en aquellos pacientes de riesgo bajo, riesgo intermedio 1, también podemos discriminar dos grupos distintos, dos grupos con distinto riesgo. Entonces aquel paciente que por ahí era de bajo riesgo pero que tiene alguna mutación adicional presente, bueno, capaz que no es de tan bajo riesgo y lo vamos a seguir o tener en cuenta de una manera distinta. Entonces, bueno, siguiendo un poco con lo que les dije, nosotros justo, bueno, también fue, bueno, cambió de centro, perdón, yo no les había mencionado esto, yo la conozco acá en octubre de 2017, que este es otro de los datos que les quería mencionar, que a mí me pasó ya varias veces
que cuando uno le va a proponer un trasplante de médula a un paciente, uno tiene que establecer o intentar por lo menos establecer un vínculo de confianza importante, porque si no es como una recomendación muy pesada, que si el paciente no tiene con mucha confianza en uno, lo que hace es que cambia de centro, cambia de médico. Entonces, si no queremos perder al paciente, antes de hablar o de hacer semejante propuesta, tratar de establecer ese vínculo y sobre todo fundamentar bien el por qué nosotros estamos ofreciéndole un trasplante. Yo conozco a la paciente en octubre de 2017, ahí tenía 51 años, en ese momento no tenía síntomas B, tenía una esplenomegalia significativa, pero no le molestaba, tenía una anemia moderada, no le generaba muchos síntomas, estaba bastante acostumbrada, tenía 2.600 glóbulos blancos, 166.000 plaquetas, un DIPS intermedio 1 por la anemia. Ahí le pude hacer el estudio de calreticulina tipo 2, que fue positivo, y mutaciones adicionales dentro de un protocolo de investigación que participábamos, donde no le detectamos ninguna de las mutaciones de alto riesgo. Entonces, como le decía a la paciente, mira, la verdad que ella no tenía un donante relacionado, y sería relacionado histoidéntico, sería para haplo trasplante, o a lo sumo un trasplante no relacionado, que para nosotros también es bastante, un poquito más engorroso. Yo le sugerí continuar la observación y seguir con eritropoyetina, que es lo que ella venía recibiendo. En realidad no estuvo mucho tiempo asintomática, ya al año siguiente, la segunda mitad del año siguiente, empezó con síntomas B, progresa la esplenomegalia, entonces nuevamente ante un cambio en lo que era su enfermedad, le repetí la biopsia a ver si había alguna cosa extra que había aparecido. Y acá podemos comparar lo que es la biopsia del 2011 y 2018, que en realidad son biopsias más o menos parecidas, con cambios sutiles, pero vemos que es una médula hipercelular, bien característica de una médula de mielofibrosis, con una hiperplasia granulocítica, y donde los megacariocitos están aumentados en tamaño, incluso con formas dismórficas, núcleos bizarros, picnóticos, aunque por ahí vemos acá algún núcleo más proliferativo, era una paciente que venía de una trombocitemia esencial, entonces muchas veces la patóloga nos tiende a decir, bueno, esto, si bien ellos no son los que nos pueden confirmar que se trata de una mielofibrosis post-trombocitemia esencial, nos dicen, bueno, posiblemente ella viene de una trombocitemia esencial previamente, y sobre todo esto es bien característico de la mielofibrosis, estos clústeres abigarrados. Con técnicas para ver CD34, vemos que no tienen aumento de CD34 de blastos en la médula ni en 2011 ni en 2018, y sí está aumentada la microvasculatura, bien característico de la mielofibrosis. Y con técnicas de reticulina vemos que sí, de una MF1 que estaba presente en 2011, pasó a MF2/3 en 2018. Entonces, también siguiendo la recomendación de por ahí refinar un poco más el pronóstico, yo creo que en estos casos el MIP70 es una linda escala pronóstica, no para ser utilizada siempre, pero sí en aquellos pacientes que nosotros por ahí estamos considerando el trasplante. Y el MIP70 vale la pena por ahí detallarnos un ratito, como además de las variables que incluía el IPSS o el DIPS, incluye el grado de fibrosis, o sea, dándole cierta importancia a la anatomía patológica. También habla de las mutaciones driver y las mutaciones adicionales. Y de esta manera también establecemos un score, o sea, con 3 grupos de riesgo, y fíjense cómo vemos acá, perdón, los pacientes según, o sea, el IPCS en colores, cómo se distribuyen con el MIP70, y por ahí incluso este riesgo intermedio 1, cómo se redistribuyen algunos pacientes en riesgo bajo, algunos mantienen el riesgo intermedio y otros pasan a riesgo alto. O sea, como que el MIP70 puede por ahí definir un poco mejor a aquellos pacientes con riesgo intermedio. Entonces, volviendo al caso, esta paciente, según el MIP70, tenía 3 puntos por la hemoglobina baja, ausencia de KLR tipo 1 y la fibrosis mayor a grado 2. Es un riesgo intermedio, o sea que esta paciente queda en el riesgo intermedio, y bueno, nos mantiene esa duda ahí de hasta dónde la tenemos que observar o cuándo tenemos que proceder al trasplante. Lo que sí sabemos también claramente es que
si esta paciente empieza con síntomas constitucionales, empieza con la esplenomegalia en progresión, si nosotros no la tratamos, lo único que va a pasar es que los síntomas de la esplenomegalia van a ir aumentando. Fíjense acá en estas curvas que son de las ramas que recibieron placebo en el COMFORT 1, aquel estudio randomizado que comparó ruxolitinib contra placebo, como el tamaño del vaso lo único que hizo fue progresar y la sintomatología lo mismo. O sea que cuando aparecen los síntomas, esto tiende a ser progresivo. Entonces esta paciente empezó ruxolitinib en octubre de 2018 a una dosis de 15 miligramos 2 veces por día, mantuvo la eritropoyetina, que la venía tolerando bien y mantenía esta anemia moderada, y en ese momento la paciente tenía sudoración, tenía una esplenomegalia de 15 centímetros debajo del reborde costal, 30 de hematocrito, no tenía blastos y plaquetas bien. Yo de todas maneras le propuse iniciar la búsqueda para un trasplante no relacionado. Ella se negó, tuvo muchas charlas, no quiso, bueno, quedó ahí, pero por lo menos yo me quedé tranquilo en cuanto a que ante esta progresión de la enfermedad, siendo una paciente joven, posiblemente el ruxolitinib no es que la iba a curar y que tampoco la respuesta le iba a durar para siempre. A corto plazo la paciente mejoró, en diciembre desapareció la transpiración, que nosotros también acá, siempre me gusta decir en una charla, cuando hablamos de un paciente con sudoración, decimos que tiene sudoración, cuando el paciente sufre sudoración, la verdad que es muy molesto, mojar la ropa, mojar las sábanas cuando uno se va a dormir, tener que cambiarse 3 o 4 veces por día, realmente es molesto. O sea, que se le haya ido la sudoración es un cambio importante en su calidad de vida. Se le redujo el vaso a 9 centímetros por el palpatorio debajo del borde costal. Se le acentuó un poquito la anemia, pero no gran cosa, se sentía mucho mejor. Esto se mantuvo en marzo del 2019, aumenta de peso, que es otra característica de los pacientes que toman ruxolitinib, que se desachica el vaso, comen mejor, disminuye todo este cuadro inflamatorio y los pacientes aumentan de peso. El vaso se mantuvo en 8 centímetros, una anemia moderada, no era sintomática y en febrero del 2022 se mantenía de una manera similar. Entonces, acá paso a otra pregunta y es, el ruxolitinib está indicado en pacientes con mielofibrosis, ya sea primaria o secundaria, que tienen esplenomegalia y o síntomas constitucionales y un score de riesgo intermedio 2 o alto. Entonces las preguntas serían sí, las respuestas serían sí, no o no exclusivamente. Yo no sé en casa qué estarán pensando, o sea, que cada uno responda qué es lo que le parece y después lo podemos charlar. Y bueno, yo lo que quería resaltar, porque muchas veces lo que llega primero es lo que más pega, y el ruxolitinib fue aprobado, incorporado al tratamiento de la pacientes con mielofibrosis después de estos 2 estudios, el COMFORT 1 y el COMFORT 2, donde los pacientes con mielofibrosis fueron randomizados a recibir ruxolitinib contra placebo en el 1, ruxolitinib contra el mejor tratamiento disponible en el COMFORT 2, y estos eran pacientes con mielofibrosis con score de riesgo intermedio 2 y alto. Y es en este grupo de pacientes donde se vio un gran beneficio en la sintomatología, en la mejoría de la sintomatología general y también en la reducción de la esplenomegalia, ¿sí? Con respecto tanto al placebo y al mejor tratamiento disponible. Incluso, si bien no fue un objetivo principal del estudio, se vio que en el COMFORT 1, aquellos pacientes que fueron tratados con ruxolitinib tuvieron mejor sobrevida que aquellos pacientes que recibieron placebo. Y es para destacar que esta mejoría de la sobrevida se vio sobre todo en aquellos pacientes que tenían mayor reducción de esplenomegalia, o sea, a mayores reducciones de esplenomegalia, mayor beneficio en sobrevida. El problema del ruxolitinib es que la toxicidad hematológica, y justamente los pacientes con mielofibrosis que dijimos, uno de sus problemas es las citopenias. Entonces muchas veces el paciente ya viene con citopenias y el ruxolitinib puede venir a acentuar más este problema. Generalmente las citopenias del ruxolitinib, una de las estrategias para tratarlas
es hacer un ajuste de dosis. Entonces el ajuste de dosis a veces puede ir en detrimento de la eficacia. Entonces yo les quería mostrar acá otro estudio, que es el estudio SHAM, que este es un estudio de una sola rama, que la fortaleza del estudio es que incluyó más de 2.000 pacientes y se hizo en como 26 países, o sea que es muy heterogénea el grupo de médicos y de países que aplicó o participó de este estudio. Y la otra diferencia con los COMFORT es que incluyó también pacientes con riesgo bajo o intermedio 1. Y fíjense cómo acá en este gráfico vemos la respuesta esplénica y cómo en los pacientes en celeste, que son aquellos pacientes que tienen riesgo bajo o intermedio 1, por lo general tienen mejor respuesta esplénica que los pacientes con riesgo intermedio 2 y alto en gris y naranja respectivamente. Entonces podemos ver cómo aquellos pacientes que se tratan en etapas más tempranas de la enfermedad tienen mejor reducción de la esplenomegalia. Y con respecto a los factores, o sea, de predicción de respuesta, en un análisis multivariado se vio como el score de riesgo, el tratamiento previo y la dosis en la semana 12 fueron factores que predecían mayor respuesta esplénica. No así con respecto a la sintomatología, donde con dosis menores, sobre todo con respecto a la dosis, que logramos un adecuado control de la sintomatología. Y eso yo siempre también digo que es como una cosa buena y una cosa mala, porque por un lado está bueno que con dosis bajitas controlamos la sintomatología, pero por otro lado a veces nos confundimos y no intentamos escalar la dosis y lograr una mayor respuesta esplénica. Y acá otro estudio presentado el año pasado en el ASH, un poco se hizo esta pregunta, si el tratamiento temprano tiene algún impacto en la sobrevida. Y este estudio en realidad es un subanálisis del estudio COMFORT que analizó a los pacientes y los separó en dos grupos. Aquellos pacientes que habían sido tratados en el primer año del diagnóstico o aquellos pacientes que se trataron luego del primer año del diagnóstico. Y en las curvas vemos dos cosas. Por un lado, los pacientes que recibieron ruxolitinib, la curva celeste y la verde, están por arriba de los pacientes que no recibieron ruxolitinib. O sea que hay algún beneficio a los pacientes que se tratan con ruxo. Y por otro lado, aquellos pacientes que se trataron con ruxolitinib dentro del primer año del diagnóstico, les fue mejor con respecto a la sobrevida que aquellos pacientes que recibieron ruxolitinib más allá del año del diagnóstico. Entonces, esto parece interesante, sin embargo, puede haber algunos confundidores. Esto no es un estudio randomizado, entonces los pacientes que se diagnosticaron, que fueron tratados en el primer año del diagnóstico, eran pacientes más jóvenes que los otros y tenían recuento de, sobre todo, glóbulos rojos y de plaquetas mayores que aquellos pacientes que tenían un diagnóstico ya más alejado. Y esto puede ser un confundidor un poco en el outcome de sobrevida. Entonces, si bien no es para cambiar el paradigma y la recomendación de observación en las etapas iniciales, sobre todo en el paciente asintomático, se sigue manteniendo, estos datos pueden sugerir algún beneficio del tratamiento no precoz con respecto al paciente asintomático, pero sí aquel paciente que tiene síntomas, no esperar a que esté demasiado, entre comillas, gastado para tratarlo con ruxolitinib, donde posiblemente la tolerancia sea inferior, el ajuste de dosis impacte en la eficacia. Y otra estrategia que uno puede utilizar es usando lo que se usó en este estudio, que es en aquellos pacientes con mielofibrosis y anemia, menor a 10 gramos de hemoglobina, empezar el tratamiento con una dosis más baja. La dosis recomendada es 20 miligramos 2 veces por día, por su vida media, y se ajusta también según el recuento de plaquetas. Pero nunca se mencionó, o sea, inicialmente no se mencionaba hacer un ajuste en base a la hemoglobina. Bueno, Francisco Cervantes también eligió empezar con una dosis menor, de 10 miligramos 2 veces por día, pero el secreto es, después de escalar la dosis
a partir de la semana 12 según la tolerancia. Y con esta estrategia, él pudo demostrar una tasa de respuesta con respecto a la reducción esplénica muy comparable con lo que se lo obtuvo en los estudios COMFORT y en el SHAM. Entonces, y sobre todo, algo también importante es con un nivel más estable con respecto a la hemoglobina. Pues yo no les mostré la curva, pero generalmente cuando uno empieza con dosis más alta, o por lo menos lo que se ve en los COMFORT, es que hay un gran descenso del nivel de hemoglobina al principio, los primeros 3 meses, y después tiende a recuperarse. De esta manera se evita ese descenso inicial. Y otra cosa que se ve acá en este gráfico, que es muy importante, es si uno elige empezar con una dosis más baja, en este caso era 10 miligramos 2 veces por día, o sea, 20 miligramos, lo importante es ir escalando la dosis según la tolerancia. Fíjense acá en naranja la dosis de 15 miligramos 2 veces por día, y como en la semana 24 un grupo mayor pudo escalar la dosis, otro grupo pudo escalar aún más la dosis, algún paciente hubo que bajar la dosis. O sea, el mensaje es que es posible que el ruxolitinib lo ideal es tratar de dar la mayor dosis tolerada. Aquel paciente que no la tolera, obviamente que uno va a tener que bajarla por una cuestión de seguridad. Y un poco para ir terminando, les quería mostrar, yo les hablé del ruxolitinib, que es la droga que tenemos aprobada para su uso hace ya 10 años prácticamente, y recientemente se aprobó el federatinib, que es otro inhibidor del SAC2, que además es inhibidor del FLT3, que esto le confiere cierta intolerancia o mayor intolerancia digestiva con respecto al ruxolitinib. El federatinib está aprobado en Estados Unidos y en Europa, tanto en primera como en segunda línea, pero generalmente, un poco nosotros en Argentina no disponemos de él, solo por uso compasivo, tiene peor tolerancia digestiva. Entonces, por lo general, uno en este momento, y además ante la menor experiencia, lo usaría más en segunda línea. Y el pacritinib recientemente aprobado por FDA en aquellos pacientes que tienen menos de 50.000 plaquetas. Momelotinib demostró, además de la reducción de la esplenomegalia y control de los síntomas constitucionales, mejoría en la anemia. Es un inhibidor del JAK interesante, pero todavía está en la fase 3 ongoing y no disponemos de él en cuanto para su uso en la clínica, ¿no? Entonces, un poco para ir terminando, yo creo que es muy importante utilizar escalas pronósticas porque sirven para estimar la sobrevida y por ende orientar qué paciente tiene que ir a trasplante. Identifiquemos el problema que la mielofibrosis le genera al paciente, si es la anemia, si son los síntomas, si es la esplenomegalia o si el problema es la sobrevida, porque con esto vamos a elegir el mejor tratamiento. Y cuando vamos a dar ruxolitinib, tenemos que tener en cuenta que es la mejor opción para los síntomas B y para la esplenomegalia sintomática, que es independiente del riesgo, o sea, no está reservado para aquellos pacientes con riesgo alto, ¿sí? Si el paciente está sintomático por esplenomegalia, síntomas constitucionales, el paciente se puede beneficiar con ruxolitinib. No esperemos etapas avanzadas de la enfermedad para ser tratados y ajustemos la dosis según la tolerancia, sabiendo que a mayor dosis, mayor respuesta. Y sí, para terminar entonces, con un mensaje también optimista, como esta es una curva de sobrevida antes del 2010 y agarrando la década entre 2010 y 2020, como esta curva se fue separando, por lo cual esto seguramente el ruxolitinib y nuevas drogas dentro de etapas de investigación están de alguna manera influyendo en la sobrevida. Bueno, con esto termino y podemos pasar a preguntas. O a los casos, no sé. Perfecto. Bueno, excelente, Federico. La verdad que hiciste una revisión súper amplia en estos minutos. Si querés, pasamos a los casos, aunque hay ya una pregunta acá que dice en qué muestra realizan los estudios de secuenciación en sangre o médula. Yo le estaba preguntando a la doctora Sofía Grille, que está en el panel, que es la que hace la secuenciación en EGS en el hospital, y bueno, ella me planteaba que como es dificultosa a veces la aspiración, ¿no? Como todos sabemos en médula pueden hacerse en sangre y bueno, va en tubo de hemograma. No sé si vos querés comentar esto cortito y ya pasamos a los casos. No, bueno, un poco lo mismo que dijiste. Yo creo que casi siempre hay mayor como carga tumoral en la médula ósea, pero a veces es difícil el aspirado.
y en sangre, sobre todo si hay una buena cantidad de glóbulos, también es válido. Perfecto. Bueno, no sé si Sofía quiere hacer algún comentario, la habilitamos, si no pasamos a los casos y después le damos la palabra a ella que nos puede contar un poquito cuál es el planteo del Departamento de Medicina del Hospital de Clínicas. Bueno, pasamos entonces al caso 1 de la doctora, lo va a presentar Denise, que es residente de la cátedra. Denise, cuando quieras. Y recuerden que los que quieren pueden levantar la mano para hablar o escriben en el chat, ¿sí? Si querés tenés que dejar de compartir, Federico. Ah, ya está, Denise, perfecto. Adelante, Denise. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Denise Simovic, yo soy residente de hematología del Hospital de Clínicas, Montevideo, Uruguay. Este caso clínico que comentaremos a continuación se trata de una paciente que seguimos actualmente en la Policlínica de Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas, que está a cargo de la profesora agregada Mariana Estevenaz. Bien, esta paciente es una paciente de sexo femenino, 83 años, que como antecedentes personales patológicos tiene un hipotiroidismo en tratamiento con D4 con 100 microgramos día, tiene una insuficiencia venosa crónica conocida y es colecistectomizada en el año 2018. Esta paciente es derivada de la Policlínica en julio del 2018 por el equipo de cirugía tratante en contexto de una valoración preoperatoria por colecistitis aguda. En ese momento es derivada por dado que se evidenció en la paraclínica una leucocitosis marcada con hiperplaquetosis, imagenológico presentaba una hepatoesplenomegalia. La paciente clínicamente tenía síntomas constitucionales dado por astenia, adinamia, sin embargo no presentaba adelgazamiento, no presentaba síntomas B, no presentaba dolores óseos, ni tampoco tenía una historia de trombosis. El grado 1 sin otro elemento a destacar. En cuanto a los exámenes al debut de la paciente, del hemograma tenía una hemoglobina de 14,6 gramos por decilitro, que era normocítica, normocrómica, con unas plaquetas de 794.000 y 25.760 glóbulos blancos, con una forma con neutrofilia de 19.540. En la lámina periférica la paciente no tenía dacrocitos, no tenía elementos de síndrome leucoritroblástico, ni tampoco tenía blastos circulantes. A la paciente se realiza un mielograma que se evidencia una médula ósea hipercelular con abundantes megacariocitos, y luego una biopsia de médula ósea que evidencia una médula hipercelular con aumento de la serie megacariocítica y granulocítica con megacaricitos atípicos, con una fibrosis cero, sin aumento de blastos en una etapa prefibrótica. Luego se le realiza una ecografía de abdomen que evidencia una esplenomegalia de 140 milímetros. Y el estudio molecular presenta un JAK2 B6-7F positivo y un BCR-ABL negativo. A su vez, la LDH era normal, el citogenético no cultivó y el estudio molecular no se realizó en esta paciente. En suma, estamos frente a una paciente de sexo femenino, 83 años, ECOG 1, con una neoplasia mieloproliferativa crónica, JAK2 positiva, y por lo tanto tenemos una mielofibrosis primaria en etapa prefibrótica. En cuanto al IPSS de esta paciente, según la edad, más de 65 años, la presencia de síntomas constitucionales, la leucocitosis mayor a 25.000, y con un DIPS de riesgo intermedio, también por la edad, mayor a 65 años, los síntomas constitucionales y la leucocitosis mayor a 25.000. Bien, en cuanto al DIPS, en realidad la sobrevida era de 27 meses, y el IPSS de 48. Bien, aquí es un poco sobre el tratamiento y la evolución de la paciente. En agosto del 2018 la paciente inicia su tratamiento con hidroxiurea, comienza con 500 miligramos día y aspirina 100 miligramos día. Actualmente la paciente requiere un ajuste de dosis y se encuentra recibiendo hidroxiurea 1 gramo 3 veces por semana y 500 miligramos 4 días a la semana, con muy buena adherencia y tolerancia. A la fecha, al examen clínico, lo que se destaca es una esplenomegalia grado 2, que si bien tuvo un pequeño aumento con respecto al debut, que como nombramos anteriormente, presentaba una esplenomegalia grado 1. Aquí en realidad en este gráfico
se evidencia la evolución de la paciente con el tratamiento y la disminución de las plaquetas y los glóbulos blancos. Actualmente la paciente tiene una hemoglobina de 12,7, 429.000 plaquetas y 11.500 blancos, con 10.200 neutrófilos. Si bien disminuyeron con respecto al inicio, persiste con una neutrofilia y plaquetas en el límite de la norma. Bien, y aquí explicaba más o menos la línea del tiempo, donde la paciente fue derivada a nosotros por equipo de cirugía en el 2018, que presentaba la esplenomegalia grado 1, la hiperplaquetosis y leucocitosis. Luego, al mes siguiente, evidenciamos a nivel molecular la mutación JAK2 positiva, y la paciente inició hidroxiurea. En ese momento nos planteamos si esta paciente, antes de obtener la biopsia, si presentaba una neoplasia mieloproliferativa crónica a forma de trombocitemia esencial, pero luego, cuando tuvimos la biopsia, vimos el hallazgo de que la paciente presentaba una mielofibrosis en etapa prefibrótica. Y bueno, luego, en la actualidad, en marzo, la paciente recibe el tratamiento nombrado anteriormente, aumento de la hidroxiurea, aumento de la esplenomegalia, persiste con algunos síntomas constitucionales y persiste con una neutrofilia marcada. Por lo tanto, a la fecha nos preguntamos si esta paciente evolucionó actualmente a una mielofibrosis manifiesta. Y bueno, para hablar un poco de los planteos, con la biopsia que tenemos, que si bien esta biopsia es del 2018, la mielofibrosis en dicho momento era prefibrótica. Y bueno, ahí era lo que nos planteamos, si realmente la paciente presentaba previamente una trombocitemia esencial que luego progresa a mielofibrosis, o si siempre fue una mielofibrosis en etapa prefibrótica. Y las preguntas son, ¿a esta paciente debemos evaluarla con una segunda biopsia de médula ósea actualmente? Y bueno, y si estamos frente a una mielofibrosis manifiesta, y si es así, si estaría en oportunidad de comenzar el tratamiento con ruxolitinib. Muchas gracias. Perfecto, Denise. Muy clara la presentación. Y bueno, queríamos conocer tu opinión, Federico, de este caso. Si querés dejar de compartir. Gracias, Denise, por el caso, muy lindo, bien contado, bien clarito. Sí, yo cuando lo escuchaba, un poco me llamaba la atención, realmente uno asocia a la mielofibrosis en etapa prefibrótica como una enfermedad bastante parecida a una trombocitemia esencial, ¿no? Que a veces es muy difícil de diferenciar, salvo por cosas muy sutiles, como por ahí ligero aumento del LDH, ligera leucocitosis, y es la anatomía patológica donde el patólogo ve estos cambios morfológicos, con por ahí como un fondo con hiperplasia granulocítica, los megacariocitos agrupados en grupos cerrados y demás, y más sugiriendo lo que es una mielofibrosis en etapa prefibrótica. Si bien el pronóstico de la mielofibrosis en etapa prefibrótica es inferior al de la trombocitemia esencial, suele ser mucho mejor que el pronóstico de una mielofibrosis establecida, ¿no? Y donde también los scores pronósticos, el IPCS, el DIPSS y demás, están más enfocados o realizados sobre pacientes con mielofibrosis establecida. Yo no sé si utilizaría tanto el score del IPSS para evaluar una paciente con una mielofibrosis en etapa prefibrótica. Creo que el manejo es similar a la trombocitemia esencial con respecto a que uno trataría de reducir el riesgo de trombosis, ¿no? que estos pacientes tienen aparejado, y bueno, el tratamiento citorreductor me parece súper apropiado. Así que yo lo hubiera manejado de la misma manera, con hidroxiurea y con aspirina, donde la astenia, la verdad que es un síntoma que puede estar presente en cualquier cuadro mieloproliferativo. Es difícil que la hidroxiurea vaya a mejorar la astenia. También es muy difícil evaluar la astenia en un paciente de 83 años, como decir, hay poca gente de 83 años que no tenga astenia, ¿viste? Como que es un síntoma también medio que a veces nos cuesta medio a qué atribuirle la astenia, ¿no? O por lo menos a mí me pasa eso. Y con respecto a una reevaluación por médula, yo creo que también está bien el concepto de que
cuando un paciente tiene su cuadro mieloproliferativo y por alguna cosa cambia, o sea, si crece más el vaso, si aparece mayor anemia, si aparece mayor leucocitosis o blastos en sangre periférica, creo que la reevaluación con una médula está súper justificado. Así que, no sé, yo un poco, estos eran medio los comentarios que me ocurrieron con el caso, y bueno, no sé si vos, Denise, también, más allá de la presentación, tenías algún como comentario sobre ella, o cómo lo viviste, o cómo lo ves. Sí, totalmente. En este caso nos generó como esa duda porque, bueno, cuando creo que trabajamos bastante rápido con ella porque la captamos en plena pandemia y pudimos lograr hacer eso. Y un poco la trajimos para discutir la importancia de la biopsia, ¿no? En estos pacientes que, bueno, cuando la vimos era como un perfil de mieloproliferativo, directamente fuimos al JAK2, le dio positivo, entonces ahí nos habilitó a hacer diagnóstico, ¿no? De Claro. mieloproliferativo y con un perfil más trombocitémico. Y es así que, bueno, dado la edad y todo, bueno, la catalogamos como más de alto riesgo, digamos, o por lo menos Sí. justificaba el tratamiento, ¿no? Con hidroxiurea y aspirina. Y eso fue la conducta. Después ella accede, porque a veces los viejitos no quieren hacerse biopsia, ¿no? Entonces, bueno, se la hacemos y nos encontramos con esta sorpresa. Y bueno, y ahí fue que nos reformulamos el planteo, que nos parece que es algo importante tener. A veces las BMO las hacemos para ver si hay clúster de blastos, para hacer diagnóstico, y bueno, en este caso nos encuentra eso que es fundamental por lo que es el megacariocito, ¿no? Sí. Tampoco era una trombocitemia esencial que evolucionó a mielofibrosis, creemos que siempre fue una etapa prefibrótica de una mielofibrosis, y bueno, sí, el tratamiento es ese. También yo le comentaba cuando preparábamos el caso con las chiquilinas, de eso que vos comentábamos, porque yo decía, pero está re sintomática, porque fíjate que tiene tanta astenia, pero es así, una la empieza a interrogar y no había adelgazado tanto, era en el contexto de una cirugía, son viejitos, y bueno, la mujer está perfecta, está entera, pero nos preocupaba un poquito que seguía con esos síntomas, que habría que hacerle el score. También estamos tratando de implementar eso, ¿no? De la carga sintomática en los ítems para ver desde el vamos y después si hacemos tratamiento a ver cómo mejoran. La evaluación geriátrica también, y bueno, y reevaluarla con la BMO por si eventualmente requiriera, ¿no? Ruxolitinib. Así que un Sí. poco era ese el planteo con este caso. No sé No, si sí. comenta. No, perfecto, perfecto. Sí, yo no había mencionado la escala del MPN-SAF, que a veces, sobre todo cuando uno va a dar un tratamiento y para ver la efectividad del mismo. La verdad que la hidroxiurea por ahí no tiene un rol muy importante, pero cuando uno va a tratar con ruxolitinib, y por ahí tiene un valor para uno mismo darse cuenta, a ver si está siendo efectivo la medicación, el ruxolitinib, y también a veces, si uno también te tiene que pedir a la cobertura médica, que uno le diga, tenía un score sintomático tanto antes de empezar y al mes ya el score se redujo, es como también un soporte más, yo no sé a veces en cuanto a si la facilidad o dificultad en la aprobación de la medicación, pero bueno, es una herramienta más para tener. Así que, y sí, a nosotros también nos pasa que muchas veces cuando hablamos con el patólogo y nos dice, che, esto parece una etapa prefibrótica, una mielofibrosis, y muchas veces hacemos ateneos anatomopatológicos y nos muestran las fotos, y cuando uno ve las fotos, realmente los megacariocitos de la trombocitemia esencial son distintos a los megacariocitos de las mielofibrosis. Entonces, como que en base a haber visto varios casos de esos, no se convence en que el patólogo, o sea, o el rol del patólogo, no la importancia del patólogo. Exacto. Sí, tal cual. Mira, justo acá en el chat, pero ya le respondiste, es la doctora Mariana Lorenzo. ¿Te acordás de ella que presentó la vez pasada, que es Sí. asistente de la cátedra? Preguntaba eso sobre si utilizabas el score del SFTSS o Sí, sí, el grupo de los 10. sobre todo cuando el paciente se está tratando con ruxolitinib, sí, y después también en el seguimiento de los pacientes, porque muchos pacientes están sin tratamiento y sirve como guía. De todas maneras, yo creo que el score a mí me ha dado como resultados un poco a veces contradictorios, y creo que el score está bien usarlo, pero no tiene que reemplazar el diálogo con el paciente.
porque a mí me pasó, pacientes que por ahí ¿viste? Llegan y me dicen, no, sí, la verdad que estoy bien, estoy bastante cómodo, qué sé yo, no me molesta, y charlas bien. Y de golpe, claro, cuando te completan el score, no sé, ¿viste? Porque es muy personal, ¿viste? De 0 a 10, qué sé yo, hay gente que 5 es mucho, 5 es poco. Y el score a veces te llevas alguna sorpresa. Y a la inversa, pacientes que dicen, no, la verdad que estoy pésimo, me duele mucho el cuerpo, estoy muy cansado, y después no se refleja en el score, pero sí sirve por ahí en el seguimiento del tratamiento, sobre todo en las etapas iniciales donde hay cambios más abruptos. Exacto. Perfecto, Federico. Bueno, seguimos con el caso 2. Dale, ¿cómo no? Jennifer, adelante. Jennifer, podés compartir si querés. Sí, ahora comparto. ¿Ahí bien? Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Buenas noches. Mi nombre es Jennifer Duarte, posgrado de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas. Mi caso es el siguiente. Es un paciente de sexo masculino de 76 años de edad que como antecedentes patológicos personales es alcoholista intenso, niega otros antecedentes. Este paciente es derivado de otro centro hospitalario que debuta en marzo del 2021 con un síndrome funcional anémico marcado, repercusión general de 6 meses de evolución, plenitud precoz, adelgazamiento de aproximadamente 8 kilogramos en el último año y dolores óseos. Al examen físico del paciente se destaca la palidez generalizada, la esplenomegalia grado 4 y una hepatomegalia. De laboratorio tenemos un hemograma con una hemoglobina de 7,2 gramos por decilitro, normocítica, normocrómica, 137.000 plaquetas, 3.000 glóbulos blancos totales, 1.600 neutrófilos, resto del hemograma normal. Y el paciente con esa anemia sintomática, en realidad en ese momento tuvo que ser transfundido. Del frotis de sangre periférica tenemos dactiocitos, eritroblastos circulantes, no se observan blastos y no tiene otras alteraciones morfológicas. De la biopsia de médula ósea se destaca la presencia de nidos de megacariocitos con núcleos irregulares, hipercromáticos y citoplasma amplio sinofílico, con progenitores mieloides inmaduros escasos en menos del 1%. Además se observa un aumento de la trama de reticulina con presencia de mielofibrosis colagénica, con remodelación de las trabéculas óseas. Concluye que se trata de una mielofibrosis primaria en fase fibrótica. De lo molecular tenemos un BCR-ABL negativo, un JAK negativo y un KLR mutado, una LDH 332 y un citogenético que no cultiva. En resumen, tenemos un paciente de 76 años portador de una neoplasia microproliferativa crónica, Filadelfia negativa, amielofibrosis primaria en fase fibrótica, CAL-R. Y como score pronóstico utilizamos el DIPS, que tuvo 4 puntos como factores de riesgo. Tuvo la edad, una anemia, una esplenomegalia y síntomas constitucionales, que le dio un riesgo intermedio 2. El paciente inicia tratamiento con talidomida y prednisona, además del tratamiento de soporte, dentro de ellos las transfusiones, que en ese momento no era un alto requerimiento transfusional. Y en la evolución y en los controles el paciente en realidad no mejora la sintomatología y está con persistencia de los síntomas constitucionales como una esplenomegalia sintomática y anemia. En ese momento se cree que el paciente es candidato para iniciar ruxolitinib y se le inicia. En evolución con ruxolitinib el paciente agrega toxicidad hematológica. Entonces en la siguiente diapositiva se ve bastante grande, voy a tratar de resumirles la evolución del paciente desde el debut hasta la última consulta. Entonces, el paciente debuta en marzo del 2021, que derivado de otro hospital, como ya les había dicho, con anemia y la carga sintomática más esplenomegalia. El paciente es captado por nuestra policlínica de neoplasias mieloproliferativas crónicas en mayo del 2021, en ese momento ya con una hemoglobina de 9.6, que anteriormente había requerido transfusiones, pero no más que eso.
El paciente en junio del 2021, tenemos ya el resultado del JAK, que es negativo, que antes no lo teníamos cuando llegó a nuestra policlínica, y en ese momento se solicita el KLR. Ahí es donde se inicia la talidomida de la prednisona, el paciente mantiene esa hemoglobina todavía en torno a 9, y no tiene funcional anémico en ese momento. Una vez que tenemos el KLR mutado, iniciamos la solicitud por amparo de ruxolitinib, y en noviembre del 2021 es cuando iniciamos el ruxolitinib a una dosis de 15 miligramos cada 12 horas. Y esta dosis no la iniciamos a dosis plena, no se le inicia a dosis plena al paciente, porque tenía una hemoglobina de 8,7 en ese momento, si bien tenía unas plaquetas de 351.000, pero el paciente ya tenía ese antecedente de tener esa anemia sintomática poco tolerada. El paciente en las próximas consultas, o sea, en la evolución con el ruxolitinib, al mes llega con un síndrome funcional anémico florido, con una hemoglobina de 5,5, normocítica, normocrómica. Si bien menciona que este paciente se le había estudiado todas las causas de anemia anteriormente, y en ese momento, además, unas plaquetas de 149.000 que requiere transfusión. En ese momento se le ajusta la dosis de ruxolitinib a 15 miligramos día. Ya para ese entonces el paciente refiere mejoría de los síntomas constitucionales y una esplenomegalia que ya era grado 2, 3. Luego, en los siguientes controles, el paciente más o menos en enero, a los 15 días aproximadamente, regresa a la consulta nuevamente con su síndrome funcional anémico, una hemoglobina de 6,8 y 207.000 plaquetas. Requiere nuevamente transfusión, se agrega eritropoyetina en ese momento a 10.000 unidades por semana, y mantiene la sintomatología. No hay mejoría y tampoco hay peoría. En febrero de este año, del 2022, el paciente continúa en las consultas refiriendo síndrome funcional anémico, una hemoglobina de 7,2 y 186.000 plaquetas que requiere transfusión porque el paciente, o sea, es una anemia no tolerada. En ese momento ya llevamos 3 meses de ruxolitinib y el paciente refiere que igual mantiene mejoría de los síntomas y la esplenomegalia en ese momento ya es una esplenomegalia grado 2. Del resto, ahora entre el mes de marzo y el mes de mayo, que son las últimas consultas que ha recibido el paciente, o sea, en esas evoluciones, el paciente refiere una franca mejoría de los síntomas constitucionales, y la esplenomegalia en este momento ya es una esplenomegalia grado 2 mantenida, y la hemoglobina en realidad en los controles de los hemogramas se ha mantenido en torno al 9, el paciente, si es una anemia moderada, es una anemia bien tolerada, y el paciente por ahora se mantiene asintomático. Entonces, en este paciente, nosotros planteamos al panel las siguientes preguntas. ¿Qué consideraciones generales se merece este paciente con respecto al tratamiento y cómo manejaríamos la toxicidad hematológica en este paciente? Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muy clarita la presentación. Y bueno, Federico, también un poco este caso en realidad lo traemos para ver que se trató de hacer un diagnóstico precoz, con intervención precoz, pero a veces los pacientes llegan ya como muy evolucionados, ¿sí? Y bueno, queríamos ver a ver qué comentarios hacías tú con respecto a la dosis. Un poco lo planteaste en la charla, con respecto a qué dosis iniciar y todo lo que es la toxicidad hematológica u otros fármacos a asociar. Totalmente. Sí, claro, el primer comentario, lo que vos decís, a ver, uno siempre trata de hacer un diagnóstico temprano, pero bueno, si el paciente no te llega al consultorio o al hospital, no lo puedes diagnosticar. Claramente acá el paciente, por el motivo que, como vaya uno a saber, llega a la consulta ya con la enfermedad muy avanzada, ¿no? Seguramente esto venía de años o por lo menos meses y seguramente algún año previo, y se podría haber diagnosticado antes si el paciente consultaba. Y seguramente, un poco también con lo que decíamos en la charla, que el paciente que ya tiene como una enfermedad muy avanzada, es como a veces muy difícil el manejo del ruxolitinib, ¿no? Porque pasa eso que les pasa, que uno empieza con una dosis ya de por sí más baja, y a su vez ya la tenemos que enseguida bajar y no se tolera, entonces la respuesta es inferior.
de alguna manera igual el paciente se beneficia. Pero bueno, eso es como medio un trabajo así, no solo del hematólogo, también del clínico, además de tratar de que el paciente sea derivado de manera más temprana al servicio de hematología y se puede diagnosticar de manera oportuna. Ahora, cuando el paciente lo tenemos así, y bueno, creo que la primera medida es empezar con una dosis más baja, 15 miligramos 2 veces por día o 10 miligramos 2 veces por día, me parece que es correcta los primeros semanas de tratamiento. Después acá hay una cosa que también es, en la teoría, el ajuste de dosis y en la práctica, que a nosotros nos pasa, es, por la vida media, la duración de la vida media, siempre conviene darlos cada 12 horas, más que cada 24. Pero bueno, es verdad que una vez, si le querés cambiar la prescripción de 15 miligramos a 2 de 5, que entre que cambiar la solicitud y demás, hay como un bache que el paciente se queda sin medicación y uno hace lo que puede, ¿no? Nosotros lo que hacemos también, que no sé si es lo correcto, pero lo escuché que en muchos lados se hace, es cortar el comprimido de ruxolitinib y lo damos cada 12 horas. Así que eso es una de las también comentarios que les haría. Y la otra, creo que la primera droga, las dos estrategias que más se usan son las que usaron ustedes. Soporte transfusional, porque muchas veces el descenso de los glóbulos rojos, la acentuación de la anemia es transitoria durante los primeros 3 a 6 meses. Entonces, capaz que yo siempre también digo, avisarle al paciente que le va a pasar esto, porque se va a sentir mejor. De hecho, el paciente creo que cuando se le redujo el vaso y mejoró los signos se sentía mejor, pero por ahí empeoraba la anemia. Entonces, si vos le avisás al paciente, mirá que va a pasar esto, no se asusta tanto cuando vos después vas a transfundirlo. Y bueno, lo transfundís y a veces, yo no entendí mucho, Jennifer, si la última parte del tratamiento ahí cuando estaba en verde, ¿siguió con Ruxo o suspendió la última parte? Seguía con ruxolitinib, ¿no? Sí, sí. Y yo con ruxolitinib. Claro, Sí. y viste cómo mejoró la anemia al final un poquito, o sea, porque lo estuviste transfundiendo y después medio al final me entendí que no se estaba transfundiendo los últimos 2 o 3 meses, ¿no? No estaba con Claro, viste ruxolitinib, como solo en función del estado. que eso es lo que vemos muchas veces, como se acentúa la anemia al principio y después de a poquito tiende a acomodarse. Si fue la eritropoyetina o si fue esto como anemia, ¿viste? O toxicidad hematológica más transitoria del principio, vaya uno a saber, pero bueno, la verdad que el paciente ahora estaba un poco mejor. Y bueno, o sea, yo creo que tanto transfusiones como eritropoyetina son las dos drogas, las dos estrategias que tenemos al alcance de la mano más frecuentemente. La talidomida por ahí nos cuesta un poco más conseguirla, pero es una droga que nosotros tenemos, no sé si en Uruguay también tienen disponibilidad. Podría ayudar, aunque también bueno, la tolerancia a talidomida, ¿viste? La neuropatía, por ahí hace que no sea una combinación que usemos muy frecuentemente con el ruxolitinib. Yo creo que lo que ustedes hicieron es lo mismo que hubiera hecho yo. Perdón. Perfecto. Sí, este paciente es, bueno, también está el danazol, que es una posibilidad, pero a veces está discontinuado. Con respecto a la EPO, hay dos preguntas de Antonella, de Remedi, que es una compañera hematóloga de acá del Uruguay. Y bueno, ella pregunta, que es una pregunta que siempre nos hacemos y que tenemos que tener precaución y que decimos, bueno, lo hacemos de manera como con cuidado cuando hacemos un citoreductor y a dosis adecuadas por el tema de la rotura. Ella pregunta si hay alguna consideración con respecto a la EPO y las esplenomegalías grado 3-4 y riesgo de rotura esplénica. Creo que es una pregunta muy atinada que siempre uno tiene temor, ¿no? ¿Qué opinas ahí? Sí, a mí me tocó ver pacientes que estaban con ruxolitinib, como con anemia, les di eritropoyetina y el vaso aumentó de tamaño. O sea, se les había achicado con el ruxo, aumentó, y aumentó tanto que se lo tuve que suspender al ruxolitinib, porque le volvió a molestar más la esplenomegalia, que posiblemente vinculada a la EPO, que la anemia que tenía. Yo no vi roturas esplénicas por el uso de eritropoyetina, pero bueno, sí claramente que el vaso puede aumentar con su uso. Así que yo creo que con cuidado es una droga que se puede usar, la verdad que la recomiendan en todos lados.
Así que me parece que está bien estar atentos a ver cómo impacta en el tamaño del vaso cuando le agregamos la eritropoyetina, pero se la daría, sí. Perfecto, Federico. Sí, este paciente es como en todos los pacientes, ¿no? Como muy artesanal en el sentido que tenés que ver lo disponible, la Sí, toxicidad, de esto, totalmente. de aquello, Con el tener danazol, paciencia. sí, con el danazol él, no sé si la ingesta de alcohol seguía o no, qué sé yo, para ahí habría que tener cuidado el alcohol porque el danazol, a nosotros nos ha tocado también a algunos porque que tuvieron toxicidad hepática, pero bueno, sí, es como vos decís, Mariana, qué sé yo, uno va probando con o sea, no es que hay una droga que se impone a las otras y hay que ver entre el acceso, la tolerancia, la respuesta, ¿no? E ir armando ese rompecabezas. Exacto. Sí, así que la consigna es continuemos con el ruxo si podemos escalar y bueno, mejorar con otras cosas la anemia y en algún Totalmente. momento capaz que ir bajando suspenderle la talidomida y la Sí, prednisona, ¿no? y la otra cosa es que, a ver, el ruxo da anemia, pero lo que no hace es, por lo general, siempre hay casos raros, pero por lo general, no mejora la anemia que trae el paciente de por la su mielofibrosis. Si él ya tiene anemia por la mielofibrosis, esa anemia la va a mantener, el ruxo no la va a mejorar. Entonces, tenemos que combinarla con alguna otra medicación que pueda mejorar la anemia. Exacto, perfecto. Bueno, vamos a pasar al tercer caso, que ya nos ¿Cómo están no? quedando como menos minutos, aunque tenemos tiempo. Así que le Dale. pedimos a Virginia Bradvica que presente. Virginia, cuando quieras. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto, vemos y escuchamos. Ah. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Virginia Bradvica, yo soy hematóloga del Hospital Militar, y bueno, les voy a presentar este caso. Es una paciente de sexo femenino de 60 años, como único antecedente, una ovarectomía por un teratoma en el 2012. Es una paciente con un excelente estado general, deportista, fit, que debuta en el 2018 con una mielofibrosis en la etapa prefibrótica. Al debut en realidad fue un hallazgo del hemograma con una hiperplaquetosis mantenida, llevaba como un año por lo menos de hiperplaquetosis, que en algún momento llegó a valores arriba de 1 millón de plaquetas. Siempre estuvo asintomática, no tenía esplenomegalia, tenía una leve anemia y no presentaba una leucocitosis significativa. El hemograma del debut es ese que pueden ver ahí, con esa anemia de 11,3, las plaquetas arriba de 1 millón. La lámina periférica en realidad no tenía nada sugestivo de mielofibrosis, no presentaba dacriocitos, migración leucoeritroblástica ni blastos. Sí presentaba una LDH elevada de 764, bueno, la ecografía sin esplenomegalia, como les dije, y una biopsia de médula ósea compatible con una mielofibrosis en etapa la informaban prefibrótica, aunque tenía una fibrosis de 1, y con un aumento de megacariocitos atípicos, típicos de la mielofibrosis. Y bueno, y ella en realidad era una triple negativa, JAK2 negativa, KLR negativa, MPL negativa, y bueno, y obviamente BCR-ABL negativa. Y bueno, y en su momento también se descartaron todas las causas secundarias que no fueran de mielofibrosis. En ese momento, o sea que su único alteración, digamos, era la hiperplaquetosis, así que se inicia hidroxiurea y aspirina, quedando en realidad con un hemograma normal, controló las plaquetas, mejoró la anemia y quedó así durante casi 3 años, hasta este año, en febrero, que progresa a una mielofibrosis en fase acelerada, instala mucho síntoma constitucional, astenia, dinamia, adelgazamiento, sudoración nocturna, dolor en hipocondrio izquierdo, y ahí se constata una esplenomegalia tumoral con un infarto esplénico, y su hemograma ahí cambia y tiene como una tendencia a las citopenias, con un descenso de las plaquetas, descenso de la hemoglobina, por lo que se suspende obviamente la hidroxiurea, y ahí queda en realidad con un hemograma normal, con plaquetas normales, sin anemia, y ahí en realidad yo les puse ese hemograma que es más una actual de ahora, digamos, que sí tenía un poco de leucocitosis. Tenía en la lámina periférica 10% de blastos, una esplenomegalia, como les dije, de 186 milímetros con el infarto, y de los estudios de médula de febrero, presentaba una infiltración por blastos de 10%, que se confirma con un porcentaje similar en el inmunofenotipo, un citogenético de médula ósea actual normal, y una biopsia de médula que, si bien, bueno, el informe decía que la calidad era subóptima, de todas maneras veía una médula ósea hipercelular con las 3 series representadas,
En la BMO, un poco discordante con los otros estudios de médula, tenía 5% de blastos, y tenía un aumento de la trama reticulínica que en realidad era similar a la médula del 2018, en realidad con un MF de 1. En esta situación, entonces, de esta paciente que progresa a una fase acelerada, tiene más de 10% de blastos, pero con muchos síntomas por su mielofibrosis, más que por su tendencia a la leucemización, es que el plan de tratamiento en realidad en ella es hacerle ruxolitinib, que de hecho ya lo inició, y era un plan de inducción tipo LAM de 3 y 7 y un alotrasplante. En realidad el objetivo, acá nosotros planteamos hacerle ruxolitinib en realidad pensando que lo más sintomático que tenía ella en este momento era su astenia, sus síntomas B y la esplenomegalia. Entonces, hacerle un poco de ruxolitinib como para llevarla en el mejor estado a recibir el plan de inducción y eventualmente el alotrasplante. De hecho, bueno, ya inició el ruxolitinib y todos los síntomas constitucionales mejoraron. Lo primero fue la sudoración nocturna que se le fue, se estabilizó en el peso, de hecho empezó a hacer un poquito de deporte, según me viene contando, mejoró la esplenomegalia, no tengo una ecografía actual, pero clínicamente al examen físico mejoró, y bueno, esa es un poco la situación actual de la paciente, y el hemograma es similar a ese que yo les puse ahí, el último que tiene de la semana pasada. Me faltó, perdón, en decirles la estadificación, en realidad al debut el DIPS plus bajo, no sumaba puntos, y en realidad el DIPS actual de ahora es un riesgo intermedio o 2. Así que entonces, en suma 60 años, deportista fit, con ese debut en 2018 de una mielofibrosis en etapa perfibrótica que recibió hidroxiurea, hasta ahora que está en una fase acelerada, con mucho síntoma constitucional y esplenomegalia, con un DIPS plus de 2, que inició el tratamiento que les mencioné previamente. Y en realidad un poco las preguntas o a discutir es el rol del ruxolitinib en esta fase de la enfermedad. Si bien sabemos que el ruxolitinib no modifica la evolución a la leucemia aguda, no es por eso que se lo estamos dando, sino más bien por los síntomas de la mielofibrosis. Un poco ver el timing al 3 y 7 y el alotrasplante. En lo personal, para mí es un estrés cada vez que viene esta paciente, porque cada vez que viene a la consulta me pregunto si no tendría que empezarle ya el 3 y 7, porque si bien obviamente no tiene 20% de blastos, es prácticamente ya casi una leucemia aguda, entonces no sé hasta cuándo, obviamente que la controlo casi que semanal, pobre, viéndole el hemograma, viendo si aumentan los blastos, mientras sigue con el ruxolitinib, que la verdad que le hizo mucho, mucho bien, porque la paciente está mucho mejor. Y bueno, la otra duda, ella no tiene un donante, tiene un hermano consanguíneo, pero no es candidato a ser donante, y en la búsqueda que ya se inició de donante no emparentado, si bien tiene 83 posibles donantes 10 en 10, todavía no tenemos la búsqueda más específica, pero la siguiente pregunta sería, bueno, de no presentar un donante no emparentado, si se avanzaría un APLO o no. Perfecto, Virginia. La verdad que una paciente difícil. Bueno, a ver qué nos cuenta Federico. Sí, a veces acá es como, la respuesta es mucho más fácil acá sentado que en el consultorio enfrente a ella, me parece, ¿no? ¿Viste? Porque acá, viste, sí, claro, que se trasplante, que haga el 7-3, ¿viste? Cuando la tenés enfrente, que vos me decís que volvió a hacer deporte, se siente bien, qué sé yo. Ay, y como que vos sabés que tiene un mal pronóstico esta señora, ella un poco te ve la cara seguramente, pero no te cree tanto porque se siente bien, va bien, se siente más o menos aceptable. A ver, yo creo que en las fases, o sea, a ver, distintas cosas. Cuando el paciente tiene una mielofibrosis y progresa a una fase acelerada o crisis blástica, obviamente que la crisis blástica es peor que la fase acelerada, pero la fase acelerada también es muy mala, ¿no? O sea, ya el paciente se está acelerando. Entonces, creo que si el paciente, a ver, tiene edad de trasplante, es trasplantable, y bueno, hay que hablar con el paciente y si uno toma la decisión, es más vale hacerlo. Cuesta cuando está bien, porque el paciente está bien, pero si después esperamos que esté mal, después no va a tolerar el tratamiento, ¿no? Por eso digo, es difícil, yo te lo planteo acá, pero me das vuelta ahí con el paciente, no, cuesta mucho. ¿Cuándo usamos Ruxo o cuándo uso Ruxo, cuándo usaría Ruxo en estos casos?
como lo mismo que dijiste vos, o sea, el paciente progresa a fase acelerada o crisis blástica, y en ese contexto tiene esplenomegalia sintomática, tiene mucho síntoma B, yo creo que el ruxo se lo pongo, porque le mejora la sintomatología. Pero el ruxo no está tratando la fase acelerada o la crisis blástica, entonces hay que combinarlo. Nosotros acá usamos más azacitidine, o sea, hipometilantes, justo nosotros usamos azacitidine, pero decitabine también podría ser, aunque cualquier esquema para leucemia aguda es aceptable, o sea, si ustedes usan el 7+3, también es válido. ¿Cuándo? Y pues yo no sé si hay que esperar a que la paciente tenga más de 20% de blastos para empezar el 7.3. Pero bueno, porque la verdad que entre 10, 15 y 20 es igual de malo, ¿no? Entonces, es medio cuando uno toma la decisión de que lo va a trasplantar, habría que empezar. La verdad que hoy en día el trasplante, a ver, lo ideal sería un donante relacionado histoidéntico. Si no tenemos ese donante, en Argentina por lo menos, no sé si es en el mundo, pero bueno, en Argentina, y no sé si Uruguay será parecido, hay algunas sutiles diferencias en distintos centros, pero por lo general es más como convencional elegir un donante no relacionado histoidéntico que un donante para haplo, ¿no? Entonces, lo que pasa que, bueno, si la búsqueda del no relacionado te demora mucho tiempo, o es muy difícil, muy engorroso, además, bueno, el haplo hoy en día también es válido en esta situación, así que podría ser. Así que por eso, yo, si querés, volviendo al caso de esta paciente, dificilísima la decisión, le hubiera dado ruxo, le daría ruxo, creo que le iría ya hablando, me decidiría por empezar el tratamiento. Obviamente depende un poco lo que diga la paciente, qué sé yo, ¿viste? No sé, pero creo que mi charla iría medio orientada a si el objetivo nuestro es trasplantarte, hagámoslo ahora, porque la verdad que se nos va a escapar después la posibilidad. Por ahí ella apunta a no, a esperar un poco, y bueno, pero va que cuando progrese, francamente, va a estar en una situación peor, ¿no? Así que, no sé, eso es un poco como ve el cuadro, pretendiendo que es muy difícil. O sea, es mucho más fácil acá sentados nosotros y charlando y decir, ah, sí, se tiene que trasplantar que yo, a que cuando estás con la paciente, que la ves, me imagino, con la raqueta de tenis, que te va al consultorio y pues a jugar al tenis, ¿no? Y vos le estás hablando de que se va a internar. Qué sé yo. Sí, la verdad que es un caso complicado. Creo que la tenés que tratar como, ¿no? Como una fase acelerada y capaz que no iría ya al 3.7, y te daría como el tiempo de ir buscando un donante relacionado, sería ideal, me parece. Justamente está preguntando Sabrina, la doctora Sabrina Ranero, que es asistente de la cátedra, sobre el uso de concomitante o no al ruxo de los hipometilantes. Nosotros en el hospital tuvimos un caso de una paciente que al final no lo pudimos usar y tenía mucho menos blastos asociados, y el Fondo Nacional de Recursos por recurso de amparo, por el fondo, no me acuerdo, lo habían autorizado por recurso de amparo. Y bueno, me parece que es una estrategia que se podría eventualmente plantear en ella, ¿no? Y también acá es interesante lo que es el sistema de score para los pacientes que van a ir a trasplante y pacientes jóvenes, menores de 70, ahí podés utilizar lo que es el estudio genético, molecular, ¿no? Que puede tener como un impacto y cambiar un poco lo que es la estrategia para saber qué posibilidades tenés de que recaiga y todo eso, ¿no? Que es bueno, el ASXL1, bueno, ni que hablar el P53. Yo en este caso creo que justificaría el estudio molecular y bueno, es una paciente de alto riesgo porque ya tiene 60 años, está complicado, pero bueno, iría así a la búsqueda del donante, le haría el estudio molecular y quizás plantearía la 5-ASA, me parece. No sé qué opinás de eso. Sí, sí, nosotros lo trataríamos con azacitidine, y en el caso de ella, como está con esplenomegalia sintomática y síntomas constitucionales, con ruxolitinib. Es verdad que las dos, o sea, a ver, hay que estar ajustando la dosis porque tiene mayor toxicidad hematológica.
algo que me había olvidado porque me focalicé en la última parte del caso, pero sí, con respecto a porque llama la atención la evolución de la paciente, que una mielofibrosis en etapa prefibrótica en 3 años y poquitos meses haya progresado a una progresada fase acelerada. Seguramente alguna mutación adicional tenía, tipo SXL1 o P53, porque la verdad que fue muy rápido. Y si bien ahora uno lo puede hacer, y también si querés, podría, más como académico, creo que su valor, cuando nosotros tengamos más disponibilidad de esos estudios, hubiera estado al diagnóstico, siendo medio joven, porque por ahí con una SXL1, qué sé yo, vas a poder como anticipar, o por lo menos ya no te va a agarrar tan de sorpresa esta progresión a fase acelerada, que a mí me sorprendió que una paciente de 50 y pico de años, en 3 años, progrese a la fase acelerada. Pero ahora, sí, yo creo que la decisión, ya con los blastos presentes, creo que sí. O sea, no sé si Virginia está dudando de, qué sé yo, a ver si la presencia de la XL1 por ahí le va a convencer más en hacer la quimio ya o esperar unos meses más. Pero bueno, sí, es difícil. Nosotros usamos los hipometilantes y lo usaría combinado con Ruxo. Y empezaría así ya la búsqueda, ¿no? Perfecto, Federico. En el chat está la doctora Francis Ketcherman, que es la jefa actual del servicio de las Fuerzas Armadas, y te agradece mucho, dice que es muy compleja. No sé si, Francis, querés, los que quieran hablar, que los escuchemos, nos avisan y se los activa, ¿sí? Si no, pasamos, ¿nos dará el tiempo? ¿Te parece el último caso? Dale. Porque no hay más preguntas en el chat por ahora, así que si querés, Carolina Córdoba, ¿estás por ahí? ¿Querés presentar el caso tuyo? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Yo soy hematóloga de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto y les traigo un paciente para presentar. Ahí está. Un paciente de sexo femenino, 77 años, con antecedentes personales de ser hipertensa, oclusión arterial crónica de miembros inferiores, que en el 2015 requirió la colocación de un stent, que se encuentra hasta el momento antiagregada y exfumadora. La paciente presentaba una historia del 2016 de hemogramas donde tenía una hiperplaquetosis aislada con glóbulos blancos y hemoglobina normal. Después controles en el 2020 donde esa hiperplaquetosis se había normalizado. Y en junio del 2021 es enviada a policlínica por una anemia moderada. Tenía una hemoglobina de 10 con un BCM normal, 3.800 blancos, 2.330 neutrófilos y unas plaquetas de 171.000. Ahí se le realiza un mielograma que está hemodiluido, un inmunofenotipo de médula ósea que informa un escordio GATA2 con alteraciones disemopoyéticas de la serie granulocítica y monocítica, un citogenético de médula ósea sin metafasis suficientes, 46XX con 3 hipodiepiloidías variables. Tenía una ecografía de abdomen que mostraba un vaso de 115 por 81 por 73, una LDH de 574 y una EPO de 59,3. En ese momento se plantea que podría tener algún elemento de displasia, se plantea una biopsia de médula ósea como para completar el diagnóstico y la paciente no se vuelve a controlar hasta febrero del 2020, donde se presenta, ella consulta en realidad por astenia y síndrome funcional anémico y se evidencia una pancitopenia con esplenomegalia. Tenía una hemoglobina de 7,8 con 84.000 plaquetas, con 2.300 glóbulos blancos y 1.340 neutrófilos. Una lámina periférica sin diacrocitos, ni reacción leucoeritroblástica ni blastos, un mielograma nuevamente hemodiluido, un inmunofenotipo de médula ósea que plantea una hemodilución y mantiene la expresión aberrante del CD56 en los monocitos, un inmunofenotipo de sangre periférica, un sector inmaduro del 0,1%, también evidencia un sector monocitario con una expresión aberrante de CD56, se le realiza un JAK2 que es positivo, un BCR-ABL negativo, una ecografía de abdomen que muestra un aumento del tamaño del vaso de 139 por 101 por 82, y una biopsia de médula ósea que muestra una médula ósea hipercelular con una mielofibrosis grado 3, con una serie de eritroide expandida y megacariocíticos atípicos. El anatopatólogo plantea en ese momento que puede ser una mielofibrosis secundaria, una neoplasia mieloproliferativa crónica. Bueno, eso no lo podemos en realidad
determinar, no tenemos la biopsia de médula ósea de cuando empezó con la anemia del 2021. Pero bueno, con los datos que tenemos hasta el momento, planteando que sea una mielofibrosis post-trombocitemia esencial, o en realidad una mielofibrosis iniciada desde el momento, la paciente es catalogada con un riesgo intermedio 2. Entonces, en este caso, la idea sería discutir el papel del tratamiento con el ruxolitinib. La principal sintomatología que aqueja en este momento a la paciente es la fatigabilidad, bueno, y la anemia que presenta. Ya inició el tratamiento con eritropoyetina. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, Federico, a ver qué opinas. Sí. Me decías, Carolina, que empezó con eritropoyetina recientemente. No, hace poco, sí, hace poco, es muy Claro. nueva todo el estudio de la paciente. Claro, como que ahí, Bueno. cuando en el análisis de la paciente que tiene esplenomegalia, pero por ahí no es una esplenomegalia sintomática, ¿no? O sea, Exacto. y lo que por ahí la astenia puede ser astenia de la mielofibrosis o puede ser astenia de la anemia de la mielofibrosis. Exactamente. Yo creo que, y por otro lado, que lo resaltás vos ahí, tiene un score de riesgo intermedio 2, pues decís, uy, bueno, estos pacientes también con ruxolitinib, si les mejora la sobrevida o no. Yo creo que hubiera hecho también como vos, hubiera empezado con eritropoyetina inicialmente. Porque no vaya a ser que con la eritropoyetina por ahí mejora la anemia un par de puntos. Es bastante más sencillo el manejo de la eritropoyetina al manejo del ruxolitinib, desde el acceso a la medicación, a los costos y después las toxicidades. Así que me parece que también acá lo ve el médico tratante, ¿no? Pero que creo que su problema principal es más la anemia a la esplenomegalia sintomática. Entonces, yo lo focalizaría por ahí al tratamiento. A ver, si después en la evolución desarrolla una esplenomegalia sintomática o los síntomas constitucionales, te aparece que la sudoración, que la fiebre o demás, bueno, uno puede combinar las dos. Pero bueno, me parece que la EPO es correcto como primera elección. Hoy, y capaz que en el ámbito de esta charla y demás, uno por ahí podría tener como un gatillo fácil en cuanto a para el inicio del ruxolitinib, o sea, no esperar a que el paciente esté realmente sintomático para empezar el ruxo. Pero bueno, mientras no tenga mucha sintomatología, o sea, por ahí le das la EPO, mejora la anemia, el paciente además de la astenia agrega alguna cosa más, le agregamos el ruxo. Pero solo por el riesgo, a mí no me convence tanto dar ruxo solo porque un paciente tiene riesgo intermedio 2 o alto. Me gusta más guiarme por la sintomatología. Bien, una consulta. Y en caso de iniciar la ruxolitinib, el tema que tenga menos de 100.000 plaquetas y 7,5 de hemoglobina, ¿cómo No, lo y bueno, manejaría? y empezaría con una dosis baja, no más de 10 miligramos 2 veces por día, y capaz que incluso hasta 5 miligramos 2 veces por día, y después uno, lo que sí que cuando uno empieza con una dosis baja, siempre estar preparado para escalar la dosis, o sea, por ahí los primeros, eventualmente 3 meses, dejar esa dosis, pero si el paciente lo tolera, bueno, después, si empezaste con 5, pasar a 5 y 10, después 10 y 10, si empezaste con 10, bueno, ir jugando con la dosis, pero claramente que empezaría con una dosis más baja, 5 o 10. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo con los planteos. Así que sí, muy interesante el caso también. Y una pregunta acá de la doctora Virginia Lema, que un poco del caso anterior, dice: buenas tardes, gracias por la presentación. Con respecto a la paciente anterior, la presencia eventual de una elevada carga tumoral blástica motivaría la elección de un plan citorreductor tipo 3+7 o se podría seguir planteando un tratamiento con hipometilantes. Nosotros usamos hipometilantes generalmente en estos pacientes, indistinto de no sé, la leucocitosis. Incluso hemos usado azacitidine y a veces combinado con hidroxiurea los primeros días y después sigue con azacitidine. Como que no tenemos una gran experiencia, o sea, una experiencia favorable con el 7.3 en los pacientes con leucemia post-mielofibrosis o post-neoplasias mieloproliferativas. Como que
la tolerancia es peor, es más intenso, y la respuesta no es mejor que los hipometilantes. Entonces, nosotros casi que usamos en un paciente así hipometilantes. Y pregunta Virginia Lema también si recomienda algún número de ciclos de hipometilante. Bueno, eso depende de cuál es el plan posterior. Si el plan posterior es trasplantarlo, en realidad, bueno, va a depender de cuándo uno dispone del trasplante, ¿no? Lo que sí claramente es que no nos buscamos una remisión completa con una enfermedad mínima residual negativa. O sea, con que el paciente tenga control de la enfermedad y no tenga más de 5% de blastos de la médula, me parece que es súper satisfactorio. Los hipometilantes, de hecho, no actúan rápido. O sea, el 7.3 sí es a todo o nada. O sea, a los 28 días uno lo puede evaluar. Los hipometilantes, en realidad, generalmente los pacientes que reciben hipometilantes fuera de trasplante, por ahí recibían una mediana de unos 4 ciclos, o sea, algunos poquitos, por ahí 2 o 3 ciclos, y algunos 6 u 8, pero yo diría que unos 4 ciclos por ahí. Va a depender un poco de la respuesta, ¿no? Perfecto. Y yo quería darle la palabra a la doctora Sofía Grilla, que es profesora agregada de la cátedra también, para que comente si quiere también el caso de este último y el uso de los hipometilantes. Ella es la presidenta actual del Grupo OLAM, capaz que quiere hacer algún comentario con respecto a esto o lo que ella quiera, y además para contar un poco lo que se viene, ¿no?, con el NGS, dado que ella tiene su proyecto allí en el hospital. Sofía, creo que ella está habilitada. Bueno, hola, buenas noches. No, con respecto a los hipometilantes no tengo mucho para agregar, ya han hablado. Y en Uruguay, bueno, estamos recién comenzando a incluir los paneles de NGS en todas las patologías. En el Hospital de Clínicas tuvimos un proyecto financiado por la universidad y por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, donde pusimos y validamos un panel de neoplasias mieloides, que lo hicimos de inicio para mielodisplasias y leucemias agudas mieloblásticas, y bueno, lo tenemos validado, un panel de 63 genes, y nuestra idea ahora con Mariana es empezar a trabajar en las mieloproliferativos, y dentro de ellos en las mielofibrosis, y poder comenzar a contar con estas nuevas herramientas de estratificación pronóstica, y bueno, y en eso estamos, un poco contarles eso, y estamos como empezando en los mieloproliferativos, que uno cuando empieza a hacer estas cosas tiene que ir haciéndose el camino y el lograr darle lugar a las variantes génicas que va encontrando su lugar, ¿no? Porque hay muchas, hay algunas que son muy claras, están descritas y están clarísimas en las publicaciones, pero después se encuentra a veces con variantes que no son tan descritas, están lo que es las variantes de significado incierto, o a veces son patogénicas, pero queda la duda. Eso es quizás un poco el trabajo del que está del lado del laboratorio, ¿no? Pero hay que evaluarlas en el contexto clínico general del paciente. Entonces, bueno, creo que ese es el desafío que vamos a empezar, y bueno, capaz que tenemos que recurrir a nuestros amigos argentinos, porque ellos siempre están un poquito más adelante, para que nos vayan ayudando en esas cosas. Sí, en Argentina no hay un montón de centros haciendo NGS, hay, pero son pocos, Sí. que tampoco tienen muchísima experiencia, o sea, todo también es muy nuevo. Hay un centro muy grande en Bahía Blanca, no sé si la conoces, a Evangelina Grielo. Evangelina Grielo. Sí, nosotros armaron en Argentina un grupo de los laboratorios que están haciendo NGS. Yo me contacté fundamentalmente a través de mielodisplasia, pero obviamente que lo hacen para todas las patologías. Y bueno, nos sumaron a Uruguay ahí para compartir las experiencias con ellos, y en el Hospital Italiano de Buenos Aires también. Tienen varios. Italiano, y en Córdoba, el Hospital Privado de Córdoba es otro que también está haciendo NGS. Bueno, y el italiano serían como esos los tres. Y después, bueno, no sé si hay alguno más acá, porque también muchas veces nosotros pacientes hemos derivado afuera, a España y Estados Unidos. Pero bueno, hoy siendo acá, básicamente.
Sí, claro, sí, está la posibilidad de enviar muestras, que eso hoy es más sencillo. Pero bueno, yo obviamente que como estamos trabajando en Uruguay desde acá, me parece que empezar a tener los estudios en los países y el sí, obvio, conocer mucho mejor. las variantes y las mutaciones que uno tiene y cómo contrastarlo con los datos locales, creo que es importante ir haciendo experiencia en eso, porque sin duda son herramientas diagnósticas que vinieron para quedarse, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, hoy en día, al principio por ahí, que nos cuesta, o sea, cuesta desde lo económico y el trabajo además, por ahí es importante seleccionar a ver a qué paciente uno va a estudiar y creo que estos pacientes que decimos, por ahí que son más jóvenes, que uno está dudando el trasplante, claro, creo que ahí es donde tiene mayor utilidad, o aquel paciente que estamos dudando el diagnóstico también o por el triple negativo, puede ser también de mucha utilidad. Así que, no, bueno, buenísimo, felicitaciones y bueno, vas a tener un montón de trabajo seguramente. Vamos a ver, sí. Sí, Bueno, muy sí, bien. porque como decís, es la o sea, todo el mundo quiere el NGS para sus pacientes. Y para todo, pero no Sí. siempre da las respuestas a todo. No, no, no. Bueno, muchas gracias, Sofía. Bueno, dado el tiempo que nos pasamos unos minutos y ya el público está empezando a mermar, Está bien. vamos a dar por finalizado, no hay más preguntas en el chat, habría más casos o preguntas para hacerte, Federico, y compartir, pero dada la hora vamos a dar por terminado. Esta charla está siendo grabada, así que se podrá compartir después. Creo que tuviste tu ok con la presentación, así que para que Sí, los que no perfecto. puedan conectarse. Y bueno, agradecerte nuevamente la participación y tu excelente charla y todos tus comentarios que nos sirven muchísimo a nosotros de acá desde Uruguay, que tenemos un nene siempre más chiquito y lo que es el mundo real y la experiencia nos cuesta y está buenísimo compartir. Así que, y también agradecer al Laboratorio Ciencia por permitirme coordinar esta sesión y bueno, y esta actualización. Y acá está la profesora de la cátedra, Cecilia Guillermo, que dice: excelente conferencia, la discusión de casos súper útil, muchísimas gracias. Hago mías esas palabras también, y a las chiquilinas que han presentado los casos muy, muy buenos también. Así que nos despedimos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, gracias a la ciencia, gracias a la invitación, lindísimo compartir con ustedes. Veo que hay un predominio de mujeres así fuerte entre las Total. hematólogas. A full. Acá pasa lo mismo también. A full, a full. Bueno, nos Sí, estamos viendo. Espero que la próxima dale, esté cruzando el charco para acá o para allá, pero no, a ver si ya cómo podemos no. juntarnos. Muchas Bueno, gracias. Nos gracias a vemos. todos. Un beso. Hasta Chao. luego. Muchas gracias Chao, para chao. todos. Chao, Gracias, chao. Gonzalo. Hasta luego. Estamos en Chao, contacto. Hasta chao. luego.